La doctora Claudia Sheinbaum Pardo le apuesta al consumo nacional, al consumo interno. La, una gran parte de su estrategia la fundamenta en la dispersión de fondos desde abajo en nuestro país. Y es que esta estrategia la inició el presidente López Obrador, una estrategia muy inteligente que le dio resultado al presidente López Obrador. Y está siguiendo la misma receta la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le está apostando al consumo interno, a seguir motivando el consumo interno en nuestro país, a que todos los mexicanos tengan dinero en la bolsa para poder consumir y de esta forma la economía siga creciendo, siga creciendo. Y es que ante la posibilidad de que Donald Trump se salga con la suya e imponga aranceles de una manera unilateral a nuestro país, está latente la posibilidad de que la economía mexicana llegara a sufrir cierto deterioro, cierto alentamiento de la economía mexicana si Donald Trump llega a imponer aranceles a nuestro país. Pero esta estrategia que está siguiendo la doctora Claudia Sheinbaum, sin duda alguna, va a tener muy buenos resultados con aranceles o sin aranceles. El escenario ideal sería que no hubiera aranceles, pero en un caso dado de que el presidente Trump llegara a imponernos aranceles, el plan de la doctora Claudia Sheinbaum está muy bien fundamentado. Déjenme explicarles por qué, déjenme darles mi opinión, el por qué el plan de la doctora Claudia Sheinbaum está bien fundamentado. El éxito de las políticas públicas que implantó el presidente López Obrador y que tiene continuidad en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum está basado básicamente en 4 puntos. 4 puntos. Inversión en infraestructura, programas sociales, remesas de los mexicanos radicados en Estados Unidos y ahora se suma uno, la estrategia del aumento al salario mínimo, que ya anticipó la doctora Claudia Sheinbaum, que va a continuar con esa estrategia. Las implantó el presidente López Obrador y ahora la doctora Claudia Sheinbaum le va a dar continuidad. Hagamos una pequeña reflexión. En el 2018, al término del gobierno de Enrique Peña Nieto, prácticamente la inversión en infraestructura era cero, era mínima. ¿Qué obra de infraestructura desarrolló Enrique Peña Nieto? Ninguna, ninguna. Una obra emblemática del gobierno de Enrique Peña Nieto, perdonen, pero no recuerdo ninguna. ¿Que hubo gasto, que hubo presupuesto? Pues probablemente sí, pero pues tal parece ser que se hizo humo. Obviamente, en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo cero programas sociales. Hubo cero programas sociales. ¿Habrán sido mínimo? ¿Habrá habido presupuesto? Quizás sí, pero lo mismo también se hizo humo. O al menos no se reflejó en buenos resultados para la economía mexicana. Las remesas, en el último año de Enrique Peña Nieto, las remesas tenían un valor de 30,000 millones de dólares. 30,000 millones de dólares. Comparado contra el presidente López Obrador, pues el presidente López Obrador le empezó a inyectar mucho dinero
a esos 4 rubros. De esos 4 rubros empezó a funcionar la economía, se empezó a reactivar la economía en nuestro país. Ahora, con la doctora Claudia Sheinbaum, pues imagínense, en inversiones de infraestructura hay 1.1 billones de pesos este año 2025. En cuestión de programas sociales hay 1 billón de pesos en programas sociales. En remesas que los mexicanos envían se reciben en México son más de 64,000 millones de dólares. Y desde luego, los incrementos al salario mínimo que ya se vienen haciendo casi tradición, cuando menos los últimos 7 años, ha funcionado la estrategia de subir el salario mínimo en nuestro país. Y eso, obviamente, es esos fondos, estos 4 pilares, ese dinero, esa dispersión de fondos va a la gente, directamente a la gente, sin intermediarios. Las remesas que los mexicanos envían a nuestro país las reciben las familias, y las familias distribuyen esas remesas de la manera en que mejor les conviene. Los programas sociales van directamente a la gente. Las inversiones en proyectos de infraestructura genera empleos y esos empleos se pagan directamente a los trabajadores. Obviamente se contratan empresas, esas empresas desarrollan las obras, contratan mano de obra y dispersan fondos dentro de la clase trabajadora. Normalmente la clase trabajadora de abajo. Entonces, esos 4 pilares, si los comparamos contra la época de Peña Nieto, pues prácticamente no existían. Prácticamente no existían. Por eso es que esa dispersión de fondos inmediatamente comenzó a tener buenos resultados a lo largo del sexenio del presidente López Obrador. Tan tuvo buenos resultados que 9,5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. La medición del último año del presidente López Obrador, de cuántos mexicanos salieron de la pobreza, se va a dar a conocer por ahí del mes de junio o julio de este año. Si en su momento se consideró que salieron 9,5 millones de la pobreza con el presidente López Obrador, que esta medición fue al final del 2022. Ahora la medición que se va a dar a conocer a mediados de este año 2025 va a ser con resultados al cierre del 2024. Entonces, sin aventar números alegres, esos 9,5 millones, pues se pueden convertir en 10, 11, 12 millones de mexicanos que salieron del umbral de la pobreza. Pues esta es la misma estrategia que está siguiendo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y esto lo manifestó en su concentración que tuvo antier en el Zócalo capitalino, en la cual ella dijo lo siguiente. Complementamos y con ello fortalecemos nuestras economías y el bienestar de nuestros pueblos. Desde la firma del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, se concibió que esa era la única opción para enfrentar con éxito la competencia que significa el avance económico y comercial de países asiáticos. Nuestra propuesta incluso ha sido que no solamente integremos América del Norte, sino que también en lo sucesivo la integración económica y comercial de todo el continente, convirtiéndonos en la región más poderosa del mundo, sin exclusiones, con prosperidad y con respeto a la libertad, la independencia y la soberanía de todos los pueblos y naciones. Hoy
Quiero agradecer a empresarias y empresarios que con sentido patriota y responsabilidad social han estado apoyando en estos momentos cruciales. En cualquier caso, lo principal que hay que agradecer es la unidad y la valentía del pueblo de México. En cualquier caso, México debe seguir fortaleciendo la economía basada en el humanismo mexicano, la que viene desde abajo, la que hizo posible el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se demostró con creces que regar la economía arriba genera pobreza y desigualdad. En cambio, cuando se riega desde abajo, México florece. Seguiremos trabajando con 4 máximas. La primera, por el bien de todos. La segunda, no puede haber gobierno rico. La tercera, alimentación saludable, educación, salud, vivienda, salario justo, son derechos del pueblo de México, no son mercancías ni privilegios. Y cuarta, con el pueblo todo, sin el pueblo. Y esto, lo bueno de todo esto, lo bueno de esta estrategia que está siguiendo la doctora Claudia Sheinbaum, es que estos números son dinámicos, no son estáticos. ¿A qué me refiero con esto? De que el año entrante probablemente la cantidad en inversión en proyectos de infraestructura será una cantidad similar, 1.1 billones de pesos o más. En los programas sociales, pues ya no va a ser esa cantidad, porque recordemos que ya se agregaron otros programas sociales. Entonces, va a ser de alrededor de poco más de lo que se asignó este 2025. Las remesas que mandan los mexicanos sobre México a sus familias, desde luego que van a ser más. Eso demostró, esa evolución demostró durante el sexenio del presidente López Obrador. Las remesas, repito, fueron de alrededor de 30,000 millones de dólares en 2018, en época de Peña Nieto. Este año 2024 fueron más de 64,000 millones de dólares, es decir, más del doble de lo que fue en el último año de Enrique Peña Nieto. Entonces, este año 2025, pues probablemente sea poco más de esa cantidad de 64,000 millones de dólares. Entonces, la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum es dinámica porque se va a elevar más esas cantidades destinadas a todos estos renglones que hizo mención la doctora Claudia Sheinbaum. Pero ¿qué hay detrás de esta estrategia? ¿Cuál es la lectura que yo le doy? Como lo comenté hace unos minutos, con aranceles o sin aranceles, esta es la mejor estrategia que está fijando la doctora Claudia Sheinbaum para su sexenio. Si no hay aranceles, pero vamos en vía libre. Vamos en vía libre si no nos aplican aranceles. Porque esperemos, el presidente Donald Trump de los Estados Unidos ha tenido unos días sale a decir una cosa, otros días sale a decir una cosa distinta, y así trae a los mercados financieros, los trae así con una incertidumbre, que bajan y luego medio se recuperan y vuelven a bajar, y esa incertidumbre no le gusta a los mercados.
Pero la doctora Claudia Sheinbaum tiene su estrategia. Y si a estos 4 pilares que les hice mención le agregamos el Plan México, imagínense ustedes estos 4 renglones de su estrategia, que son la base de la 4T, estos 4 pilares, más en Plan México, sin que nos suban los aranceles, México va a ir, pero volando al primer mundo. Volando al primer mundo. Repito ahora, ¿a qué le está apostando la doctora Claudia Sheinbaum? Yo siempre en mis años de infancia, en mis años de adolescencia, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué, ¿por qué los norteamericanos, por qué los estadounidenses tienen tanto poder? ¿Por qué viven tan bien comparado con otros países de América Latina, con otros países del mundo? Yo me preguntaba, ¿por qué viven tan bien? ¿Por qué tantos mexicanos se vienen a trabajar a Estados Unidos? ¿Por qué tantos sudamericanos emigran a Estados Unidos? ¿Por qué esa desigualdad tan grande? ¿Por qué todos los países del mundo, o una gran parte de ellos, quieren hacer negocio con Estados Unidos? Quieren venderle a Estados Unidos, quieren exportar sus mercancías con destino a Estados Unidos. Yo no lo entendía. En mi niñez no lo entendía. Y es que, pues la situación es, ya una vez analizándola, es que Estados Unidos ha tenido siempre una clase media con poder adquisitivo, una clase media empoderada, una clase media con buenos sueldos. Y esa clase media es el mercado que muchos productos del mundo tienen como destino Estados Unidos, porque esa clase media consume lo que el mundo le vende. Esa clase media con buenos sueldos compra prácticamente lo que el mundo le vende, lo que el mundo le exporta a Estados Unidos, porque esa clase media tiene poder adquisitivo. Esa es la diferencia entre la economía de los Estados Unidos y la economía de muchos países. La clase media normal, en términos generales, en los países de América Latina, la clase media es pequeña y la clase pobre es un segmento muy grande. Y el segmento de población de la clase media es un segmento pequeño. En cualquier país de América Latina, la clase media es un segmento pequeño. Y la clase pobre, los pobres, es un segmento mucho más grande. Y en Estados Unidos no. Después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, la clase media tenía poder adquisitivo. Y más después de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos se convirtió en la fábrica del mundo. Estados Unidos se convirtió en el proveedor del mundo y fue cuando generó una clase media empoderada. ¿Qué está pasando con México ahora? Si no tenemos una clase media empoderada como la tiene Estados Unidos, está creciendo el nivel de la clase media. Cuando se fue Peña Nieto, la clase media estaba así. Y los pobres eran el segmento más grande de población en nuestro país, era los pobres. La clase media así y la clase en el poder era así. Pequeñita. La proporción era los poderosos muy poquitos, la clase media un poquito más y un montón de pobres. El gran segmento de la población eran pobres. Y ahora se está revirtiendo un poco. Ya el segmento de la pobreza ya bajó un poco y la clase media está creciendo en nuestro país. Se dieron cuenta de que en el discurso de la doctora Claudia Sheinbaum, ella mencionó aumento a los salarios mínimos y salarios más justos. Esa es parte de la estrategia. Si no vamos a hacer ni a crear una clase media empoderada como los Estados Unidos, vamos a tener una clase media con mejores condiciones de vida de la que nos dejó el neoliberalismo.
No vamos a ser la economía más desarrollada del mundo, ni la mejor distribución de la riqueza. No vamos a ser el país con el modelo de mejor distribución de riqueza. No, no lo vamos a hacer, pero vamos a tener una situación mucho mejor de la que nos dejó el neoliberalismo. Y está resultando la fórmula, está resultando la fórmula. El día de ayer, la doctora Claudia Sheinbaum hizo mención de que se cubrió el 10% más de captación de impuestos, de recaudación de impuestos. En el mes de febrero se recaudó el 10% más de impuestos que en el mes de febrero del 2024. Esa es una muestra de que la estrategia está funcionando. Por el bien de todos primero, los pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y parecía un eslogan nada más de campaña. Parecía un eslogan nada más. Pero al hacerlo realidad, nos damos cuenta de que no es un eslogan, de que es una realidad que en nuestro país está funcionando. Y eso es a lo que está apostando la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum. Repito, dándole continuidad al trabajo que inició el presidente López Obrador. Está empoderando una clase media que hace muchos años tuvimos en nuestro país. ¿Con esto qué va a ocurrir? Pues con más programas sociales, con incremento al salario mínimo, con mejores puestos de trabajo, con más pagados. Esto le va a dar empoderamiento a nuestra clase media. Repito, yo creo que para mediados de este año se va a dar a conocer el número de mexicanos, los millones de mexicanos que abandonaron la pobreza desde la llegada del presidente López Obrador hasta 2024. Y yo me atrevo a pensar que van a ser cercano a los 12 millones de mexicanos que salieron del umbral de la pobreza. Y si la doctora Claudia Sheinbaum le está destinando más dinero para empoderar a las clases más necesitadas, pues más mexicanos van a dejar de pertenecer al umbral de la pobreza. Y la clase media, ¿qué va a ocurrir en nuestro país? Pues que va a tender a engrosarse más la clase media en nuestro país. Cuando se fue Peña Nieto, repito, más o menos estaba así y los pobres eran así, la gran mayoría. Pues ya, esa clase media, esa banda de clase media en nuestro país, ese segmento de población de clase media en nuestro país, está creciendo, está creciendo. Ahora, esa clase media, ¿qué va a hacer? A consumir. A consumir porque lo están demostrando la recaudación de impuestos en nuestro país. El incentivar el consumo interno mediante la dispersión de fondos le ha dado resultado a la 4T. Repito, no vamos a tener el país modelo para la distribución de fondos, pero sí vamos a tener un mejor país de lo que nos dejó el neoliberalismo. Así que al término del sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, con aranceles o sin aranceles, vamos a tener un mejor país. Si no nos imponen los aranceles, todavía la situación va a ser mejor, porque el nivel de empleo va a crecer, el nivel de sueldos va a crecer. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas interesadas en invertir directamente en nuestro país. El Plan México, lo he comentado en otros videos, todavía va a ser un detonador adicional para completar la estrategia que tiene la doctora Claudia Sheinbaum como base en su sexenio, como base en su gobierno. Así que mejores tiempos nos esperan a los mexicanos en el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum. Era lo que quería platicar con ustedes, amigos y amigas. Les agradezco por llegar al final de este video
y nos vemos en un futuro video.